Un perro llega al hospital con un bebé muy enfermo y delicado. Lo que las enfermeras y el perro hacen después los dejó a todos sin palabras. El hospital estaba envuelto en la típica tranquilidad de una madrugada, solo interrumpida por el murmullo de los aparatos de monitoreo y el ocasional llamado del sistema de intercomunicación. Las enfermeras y médicos en turno se movían con calma, atendiendo casos menores o revisando expedientes. Todo parecía normal hasta que un sonido inesperado alteró la atmósfera. Era un suave gemido, casi como el llanto de un niño, y provenía de la puerta principal. Una de las enfermeras, Clara, fue la primera en notar la sombra que se movía detrás del vidrio. Se acercó con cautela, sin entender de dónde venía ese llanto. Cuando abrió la puerta, lo vio. Allí estaba, un perro de pelaje oscuro y aspecto desaliñado, con una manta vieja y sucia entre sus dientes. Clara frunció el ceño, confundida, pero fue entonces cuando se dio cuenta, dentro de la manta había algo. Con un nudo en el estómago, se inclinó para examinarlo más de cerca y notó, para su asombro, el rostro pálido y casi inmóvil de un bebé. Con rapidez y sin perder un segundo, tomó al bebé de la manta y lo llevó adentro. Gritó pidiendo ayuda mientras lo depositaba en una camilla. En cuestión de segundos, el equipo médico se reunió, moviéndose con precisión y urgencia mientras el pequeño bebé recibía el tratamiento necesario para estabilizarlo. Apenas respiraba, y su piel estaba fría, lo que indicaba que había estado expuesto al frío durante bastante tiempo. Mientras los doctores trabajaban en estabilizar al niño, Clara se detuvo un momento, respirando agitada y mirando hacia la puerta. El perro seguía ahí, sentado en la entrada, con sus grandes ojos oscuros fijos en ella. Era como si esperara, como si entendiera la gravedad de la situación y se negara a irse hasta saber que el bebé estaba a salvo. El doctor Ramírez, un hombre de unos 50 años y con una vasta experiencia en emergencias, estaba a cargo del caso. Tras examinar al bebé, confirmó que estaba desnutrido y presentaba signos de hipotermia severa. Alguien había debido abandonar a ese niño, o peor aún, ponerlo en una situación de total vulnerabilidad. «Es un milagro que esté aquí», murmuró Ramírez mientras continuaba con el tratamiento, dándole al pequeño el cuidado que necesitaba para estabilizar su temperatura y comenzar a alimentar sus pequeñas venas con suero. El bebé aún no despertaba, pero su respiración mejoraba, y poco a poco recuperaba algo de color en las mejillas. Mientras tanto, las enfermeras no podían dejar de comentar la peculiar escena. ¿Cómo era posible que un perro hubiera llevado al bebé hasta el hospital? ¿Qué conexión podía existir entre ese animal y el pequeño? Las teorías comenzaron a surgir entre ellas, aunque todas parecían tan inverosímiles como la situación misma. Un par de horas después, la policía fue informada del suceso. 2 oficiales llegaron al hospital con la intención de investigar el caso. La enfermera Clara los recibió y les explicó lo que había sucedido, señalando al perro que, increíblemente, seguía esperando pacientemente en la entrada del hospital. Uno de los oficiales, el agente Morales, se acercó al perro con precaución. Extendió la mano, y el perro, sin mostrar signos de agresividad, se dejó acariciar. Parecía como si estuviera intentando comunicar algo. Los oficiales miraron a Clara y al resto del personal, que observaban la escena con la misma mezcla de asombro y respeto. «Creo que quiere que lo sigamos», dijo Morales, mirando a su compañero. El perro, como si hubiera entendido las palabras, se puso de pie y comenzó a caminar, deteniéndose cada pocos pasos y mirando hacia atrás, como asegurándose de que los oficiales lo siguieran. Decididos a resolver el misterio, ambos agentes siguieron al perro por las calles aún desiertas de la madrugada. El camino los llevó a las afueras de la ciudad, donde la iluminación de las calles era más escasa y el aire se volvía más frío y húmedo. Después de unos 15 minutos de caminata, llegaron a una zona olvidada, llena de casas abandonadas y construcciones en ruinas. Fue entonces cuando el perro se detuvo frente a una de las casas, una estructura desmoronada con ventanas rotas y paredes manchadas por el tiempo. Los agentes miraron la casa, intercambiando miradas de duda. Con cautela, avanzaron hacia la puerta y empujaron, notando que estaba entreabierta. La luz de las linternas iluminó un interior oscuro y sucio, donde el polvo y el olor a humedad eran penetrantes. No había señales de vida, pero la atmósfera era inquietante, como si los fantasmas del pasado aún rondaran por allí. Mientras inspeccionaban, uno de los agentes descubrió una cuna rota en una esquina, cubierta de polvo y con restos de tela desgarrada. Cerca de ella había biberones viejos y algunos juguetes deteriorados, lo que sugería que en algún momento esa casa había albergado a una familia, o al menos a un niño. La evidencia dejaba entrever una historia triste y desoladora,
pero la conexión con el bebé que estaba en el hospital seguía siendo un misterio. El perro, que había estado observándolos desde la entrada, comenzó a ladrar, llamando su atención hacia una puerta en la parte trasera de la casa. Los agentes se acercaron y abrieron la puerta con cautela, descubriendo una pequeña habitación donde la humedad y el frío se intensificaban. En el suelo había una manta similar a la que envolvía al bebé cuando fue encontrado. Las preguntas comenzaron a acumularse en la mente de los agentes. ¿Qué había ocurrido realmente en esa casa? ¿Dónde estaban los padres del bebé? ¿Y por qué un perro había sido el encargado de llevarlo al hospital? Los agentes siguieron examinando la habitación. Había marcas en las paredes, como si alguien hubiera arañado la pintura intentando salir, y en un rincón oscuro, apenas visible a la luz de las linternas, encontraron una pequeña fotografía desgastada y sucia. La imagen mostraba a una mujer joven sosteniendo a un bebé recién nacido, con una mirada triste y cansada, pero llena de ternura. El perro ladró de nuevo, interrumpiendo la atención de los policías. Parecía desesperado porque comprendieran algo que aún no podían ver. Uno de los agentes, el oficial Morales, se inclinó hacia él y le habló suavemente. «Tranquilo, chico. Haremos lo que podamos. Prometemos ayudarlo». Era como si el perro pudiera entender cada palabra, pues sus ladridos cesaron, y su mirada parecía suavizarse un poco. Tras unos minutos más de exploración en la casa, los agentes se dieron cuenta de que no encontrarían nada más allí. Sin embargo, las pistas eran suficientes para indicar que algo trágico había ocurrido. Decidieron regresar al hospital para reportar sus hallazgos y averiguar el estado del bebé. Al llegar de vuelta, fueron recibidos por la enfermera Clara, quien les informó que el niño, aunque aún débil, estaba estabilizado y mostraba signos de mejoría. Los médicos sospechaban que llevaba días sin recibir los cuidados necesarios y que la hipotermia había sido una amenaza real para su vida. A pesar de todo, el bebé mostraba una fuerza inusual para su aparente fragilidad, y los doctores estaban asombrados por su capacidad de resistir. Mientras tanto, el perro seguía en la puerta del hospital, negándose a moverse de allí. Clara, quien había estado observando al animal con curiosidad y empatía, decidió acercarse para ofrecerle agua y algo de comida. El perro, con un leve movimiento de la cola, aceptó la comida, pero su mirada seguía fija en la entrada del hospital, como si solo tuviera un propósito: cuidar de aquel niño que había traído hasta allí. Pasaron las horas, y poco a poco el hospital comenzó a llenarse con la rutina del día. Los agentes, aún intrigados, pidieron a la policía local que revisara las bases de datos para encontrar información sobre el bebé o la mujer en la fotografía. Sin embargo, el proceso era lento y complicado. No había denuncias recientes de desaparición de un niño, ni tampoco registros que coincidieran con la imagen que habían encontrado en la casa en ruinas. La situación se tornaba cada vez más misteriosa, y todos en el hospital estaban intrigados por el vínculo que parecía unir al perro con el niño. Clara, quien sentía una conexión especial con ambos, comenzó a preguntarles a los médicos si podían permitir que el perro entrara a ver al bebé. Al principio, la idea les pareció inusual, pero la insistencia de Clara y la evidente preocupación del perro los convencieron de hacer una excepción. Con cautela, Clara condujo al perro por los pasillos del hospital hasta la sala donde se encontraba el bebé. Tan pronto como el animal cruzó la puerta, su actitud cambió. Su mirada, antes ansiosa y alerta, se volvió suave, casi como si fuera consciente de la fragilidad del pequeño que yacía en la cama. Lentamente, el perro se acercó y se sentó junto a la cuna, mirándolo con un amor y una devoción que nadie en la sala podía explicar. Las enfermeras y los médicos observaban en silencio, conmovidos por la escena. El bebé, que hasta entonces había estado inmóvil, abrió los ojos por un instante, como si hubiera sentido la presencia del animal. Sus pequeños labios esbozaron un débil gesto de tranquilidad, y poco a poco volvió a cerrar los ojos, esta vez con una paz visible en su expresión. La conexión entre el perro y el niño se volvió el tema de conversación en el hospital. Nadie podía entender cómo había sucedido, pero todos coincidían en que aquel perro era mucho más que un simple animal callejero. Era como si hubiera sido enviado para proteger al bebé, como si conociera un secreto que los humanos aún no comprendían. Mientras tanto, los agentes Morales y su compañero seguían buscando respuestas. Después de un día entero de investigación, lograron descubrir un nombre asociado a la dirección de la casa abandonada: Elena Ruiz, una joven que había vivido en esa casa hacía años. Según los registros, había desaparecido misteriosamente hace unos meses, y nadie parecía saber su paradero actual. Sin embargo, algunos vecinos recordaban haber visto a Elena con un bebé en brazos, y a menudo, acompañada de un perro fiel,
el mismo que ahora estaba en el hospital. Intrigados, los agentes decidieron profundizar en la historia de Elena. Buscaron a conocidos y antiguos vecinos, con la esperanza de encontrar alguna pista que pudiera explicar qué había pasado. Una anciana que vivía en una casa cercana recordó haber oído gritos y llantos en varias ocasiones provenientes de la casa de Elena. Mencionó que la situación de ella parecía cada vez más desesperada, como si estuviera lidiando con algo mucho más grande de lo que podía manejar. Con cada nueva información, el caso se volvía más oscuro. Parecía que Elena había enfrentado un enorme sufrimiento en sus últimos meses y quizás había dejado al bebé al cuidado de su fiel perro en un intento desesperado por protegerlo de algún peligro desconocido. Las noticias sobre el misterioso caso del bebé abandonado y el perro protector comenzaron a circular entre el personal del hospital y la comunidad. Clara, quien sentía una responsabilidad creciente hacia el niño, decidió visitarlo cada vez que podía para asegurarse de que estuviera en buenas condiciones. Aunque el bebé seguía frágil, cada día mostraba una leve mejoría, como si el amor y la atención que recibía le dieran nuevas fuerzas. Mientras tanto, el perro, que los empleados del hospital habían comenzado a llamar guardia, permanecía en el hospital, resistiéndose a salir incluso cuando Clara intentaba llevarlo afuera. Cada vez que alguien entraba a la sala del bebé, Guardia levantaba la cabeza y observaba atentamente, como si estuviera dispuesto a defender al niño a cualquier costo. Los médicos permitieron que permaneciera en la sala, cautivados por la lealtad inquebrantable del animal y convencidos de que su presencia ayudaba en la recuperación del pequeño. Los agentes Morales y su compañero pasaron días tratando de encontrar a Elena Ruiz o a algún familiar que pudiera ayudar a esclarecer el caso. Descubrieron que, unos meses antes de desaparecer, Elena había perdido contacto con todos sus conocidos. No tenía familiares cercanos en la ciudad, y sus vecinos aseguraban que rara vez salía de la casa. En cada testimonio aparecía la misma descripción de ella, una mujer joven, de mirada triste y temerosa, siempre acompañada de su perro. La pista que más intrigó a los agentes fue el hecho de que, en sus últimas semanas, varios vecinos dijeron haber visto a un hombre desconocido merodeando por la casa de Elena. Nadie sabía quién era, pero las pocas personas que lo vieron coincidieron en que parecía alguien sombrío y amenazante. Uno de los vecinos recordó haberlo visto discutir violentamente con Elena una noche. Sin embargo, nadie intervino ni le prestó atención al incidente en su momento. Con esta nueva información, los agentes comenzaron a sospechar que Elena podría haber estado en peligro mucho antes de desaparecer, y que tal vez ese hombre tenía algo que ver con la situación. Decidieron investigar en los registros de la policía para ver si había alguna denuncia relacionada con Elena o con aquel hombre misterioso, pero, para su sorpresa, no encontraron nada. Era como si ella hubiera sufrido en silencio, sin pedir ayuda ni dejar rastro de sus dificultades. Durante esos días, Clara se encariñó cada vez más con el bebé y con Guardia. Las noches en el hospital eran un poco menos solitarias cuando iba a la sala del pequeño y encontraba al perro observándola con esa mirada inteligente y protectora. Un día, mientras acariciaba la cabeza de Guardia, Clara tuvo una idea. ¿Y si este perro es lo único que queda de la familia de este niño?, pensó. Tal vez él es la única conexión que el bebé tiene con su pasado. Fue entonces cuando decidió hablar con el doctor Ramírez para ver la posibilidad de que Guardia pudiera quedarse permanentemente en el hospital junto al bebé hasta que se resolviera el caso. El doctor Ramírez, aunque escéptico al principio, no pudo ignorar los resultados positivos que veía en el niño desde la llegada del perro. Conmovido por la historia, aceptó la propuesta de Clara y dejó que Guardia permaneciera junto al pequeño, al menos hasta que se encontrara una solución definitiva. Así, el perro se convirtió en parte del equipo de protección del bebé, y cada día era testigo de las miradas cariñosas que Clara y los médicos le dirigían al niño. Poco después, la policía finalmente recibió una pista importante. Una mujer de una zona cercana había llamado para informar que recordaba a Elena y al bebé, y mencionó que había visto a Elena en el parque días antes de desaparecer. Según la mujer, Elena parecía alterada y preocupada, y, al verla, se acercó a preguntar si necesitaba ayuda. Sin embargo, Elena simplemente le pidió que cuidara de su bebé si algún día ella no podía hacerlo. En ese momento, la mujer no entendió la gravedad de sus palabras, pero ahora estaba segura de que Elena sabía que algo malo iba a pasar. Con esta información, los agentes Morales y su compañero decidieron volver al parque para hablar con más personas y buscar pistas. Examinaron cada rincón, preguntaron a otros visitantes habituales, y finalmente encontraron a un hombre que aseguraba haber visto a Elena varias veces en el parque en compañía del mismo hombre misterioso. Según el testigo, parecía que la seguía, vigilándola desde una distancia prudente, y en una ocasión,
había intentado forzarla a subir a un auto. La evidencia comenzaba a apuntar a un posible secuestro, o incluso algo peor, y los agentes sabían que no podían perder tiempo. Decidieron emitir una alerta en la que describían al hombre y solicitaron a otros departamentos de policía que se mantuvieran atentos. Mientras tanto, el caso del bebé y el perro se había vuelto tan popular en la comunidad que muchas personas comenzaron a ofrecer ayuda y donaciones para cubrir los gastos médicos y cualquier cosa que el niño pudiera necesitar. El perro guardia se había convertido en una especie de héroe, y el hospital recibía visitas de personas que querían conocerlo o ayudar en su cuidado. Entre las visitas, Clara se dio cuenta de que el perro no mostraba interés en nadie más, salvo en el personal del hospital y en el bebé. A todos los demás les mostraba una cautelosa distancia, como si supiera que su única misión era proteger al pequeño. Finalmente, una noche mientras Clara hacía su ronda, algo extraño sucedió. Guardia, que siempre estaba al lado del bebé, comenzó a inquietarse, gruñendo hacia la puerta de la habitación. Clara intentó calmarlo, pero el perro continuaba con esa actitud protectora y desconfiada. Al mirar hacia el pasillo, Clara notó una sombra que desapareció rápidamente, como si alguien hubiera estado merodeando y huyera al ser descubierto. Alarmada, Clara informó al personal de seguridad y a los agentes que estaban encargados del caso. Esa presencia extraña aumentaba las sospechas de que alguien estaba vigilando al bebé o al propio perro. Los oficiales de seguridad reforzaron la vigilancia en el hospital, mientras los agentes Morales y su compañero consideraban la posibilidad de que el misterioso hombre estuviera aún tras los pasos de Elena, del bebé, o incluso de Guardia, buscando alguna manera de silenciar lo que el perro podía revelar. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y tensión. El bebé, que había comenzado a mostrar signos de recuperación gracias a los cuidados médicos, comenzó a abrir los ojos y a reaccionar a la presencia de Clara y del perro. Su fragilidad inicial daba paso a una energía renovada, como si algo dentro de él le diera la fuerza para sobrevivir, quizás motivado por el cariño que ahora recibía y por la lealtad incondicional de Guardia. Sin embargo, la presencia de esa sombra persistía, y tanto el hospital como la policía permanecían en alerta. Una noche, los agentes decidieron organizar un operativo en el hospital, intentando atrapar a cualquier intruso que pudiera acercarse. La calma nocturna en el hospital se tornaba inquietante. Los agentes Morales y López, junto con el equipo de seguridad, revisaban cada pasillo en silencio, atentos a cualquier movimiento sospechoso. Guardia, siempre alerta, permanecía junto a la cama del bebé, con las orejas erguidas y los ojos fijos en la puerta de la habitación. Mientras tanto, Clara permanecía cerca, incapaz de ignorar la sensación de que algo terrible estaba por ocurrir. Desde aquella noche en que vio la sombra en el pasillo, no había podido dormir bien, temiendo por la seguridad del niño. A pesar de los esfuerzos de los médicos y de todo el personal, la presencia de Guardia era el único consuelo verdadero para ella. La conexión entre el perro y el bebé era tan profunda que Clara sentía que había algo más, algo que ninguno de ellos lograba entender. Esa noche, mientras Clara se preparaba para dar una vuelta de inspección, el bebé comenzó a llorar. Su llanto era débil, pero suficiente para hacer que Guardia levantara la cabeza y lo mirara con ternura. Clara se apresuró a atender al niño, arrullándolo suavemente hasta que el llanto cesó. Justo en ese momento, Guardia se puso de pie, sus músculos tensos y sus orejas hacia adelante. Se movió lentamente hacia la puerta, olfateando el aire con una cautela que inmediatamente puso a Clara en alerta. «¿Qué pasa, Guardia?», susurró Clara, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El perro ladró una vez, bajo y grave, como si estuviera advirtiéndole que algo se acercaba. Fue entonces cuando Clara oyó pasos apresurados en el pasillo, y al girar la cabeza, vio la misma sombra de la vez anterior. Sin dudarlo, apretó el botón de emergencia junto a la cama, llamando al personal de seguridad. Al instante, las alarmas del hospital comenzaron a sonar, y los agentes, que estaban en alerta, corrieron hacia la habitación del bebé. Para cuando Morales y López llegaron, el pasillo estaba desierto, y no había señales de la sombra que Clara había visto. Guardia seguía gruñendo, con la mirada fija en el pasillo, como si todavía percibiera la presencia de un extraño. Los agentes registraron la zona, pero no encontraron a nadie. Sin embargo, descubrieron una pequeña ventana en un pasillo lateral que había sido forzada, lo cual indicaba que alguien había intentado ingresar sin ser visto. Este incidente aumentó aún más la inquietud del equipo. Morales, que había seguido de cerca cada detalle del caso, estaba convencido de que el bebé y Guardia eran el centro de un peligro más grande de lo que habían imaginado. Comenzó a considerar la posibilidad de trasladar al niño a un lugar más seguro,
pero el doctor Ramírez insistió en que el estado de salud del bebé requería atención médica constante. Decidieron, entonces, aumentar la seguridad alrededor del área infantil y establecer un punto de vigilancia cerca de la habitación del bebé. Clara y el resto del personal redoblaron sus esfuerzos, y cada noche alguien permanecía de guardia junto a guardia, quien se rehusaba a dejar al bebé solo, aún en los momentos en que le ofrecían un descanso. Días después, la policía recibió una llamada inesperada. Una mujer se presentó en la comisaría afirmando conocer a Elena y tener información sobre el hombre que la había atormentado. Era una vecina lejana que había trabajado en la misma tienda donde Elena solía ir a comprar alimentos. Según su relato, el hombre había sido una figura constante en la vida de Elena, controlándola y limitando cada movimiento que hacía. La mujer confesó que, aunque nunca supo exactamente qué vínculo tenían, creía que él estaba obsesionado con ella y que la había forzado a vivir en condiciones de aislamiento. Morales y López, intrigados por esta declaración, comenzaron a investigar al hombre. Descubrieron que tenía antecedentes de acoso y agresión, lo cual confirmaba las sospechas de que Elena había estado en peligro mucho antes de desaparecer. Sin embargo, la investigación no arrojaba pistas concluyentes sobre su paradero actual ni sobre las verdaderas razones detrás de su obsesión. Mientras la policía trabajaba para descifrar el rompecabezas, Clara y Guardia seguían cuidando del bebé, quien, contra todo pronóstico, comenzaba a mostrar una recuperación notable. El pequeño respondía con sonrisas y balbuceos cuando Clara le hablaba, y parecía calmarse inmediatamente cada vez que Guardia se acercaba. La conexión entre el niño y el perro se hacía cada vez más evidente, y el equipo médico observaba con asombro cómo la presencia de Guardia influía en el bienestar del bebé. Una noche, mientras Clara estaba de guardia, Guardia comenzó a actuar de forma extraña. Se levantó de su lugar junto al bebé y caminó hacia la puerta, mirándola con una expresión que Clara interpretó como una mezcla de urgencia y determinación. El perro ladró suavemente, y Clara, intrigada, decidió seguirlo. Guardia la condujo por los pasillos del hospital hasta llegar a una sala de espera vacía. Allí, se detuvo y comenzó a olfatear el aire, como si hubiera captado un rastro. Justo en ese momento, Clara sintió un escalofrío al ver a un hombre parado en la entrada del hospital, observándola desde lejos. Su mirada era penetrante y, aunque Clara no podía distinguir sus rasgos con claridad, había algo en su porte que le resultaba inquietante. Intentó mantener la calma y, sin perder de vista al extraño, se acercó al personal de seguridad para informarles de su presencia. Los agentes Morales y López, que ya habían llegado al hospital para su ronda de vigilancia, fueron alertados inmediatamente y se dirigieron a la entrada. Sin embargo, para cuando llegaron, el hombre había desaparecido sin dejar rastro. Los agentes salieron a buscarlo por los alrededores, pero fue en vano, no había señales de él. A pesar de la frustración, este incidente dejó claro que el extraño tenía algún tipo de interés en el bebé o en Guardia. El equipo de seguridad reforzó aún más la vigilancia, y los agentes comenzaron a considerar que el hombre podría estar vigilando el hospital, esperando una oportunidad para actuar. En los días que siguieron, Clara, que no podía sacarse de la cabeza la imagen de aquel hombre, se dedicó a investigar más sobre Elena y su pasado. Logró contactar a un antiguo compañero de trabajo de Elena, quien le contó que, antes de su desaparición, ella había estado desesperada por escapar de la ciudad. Había mencionado que sentía miedo y que su único deseo era encontrar un lugar seguro para ella y su hijo. Las piezas comenzaban a encajar. Elena había sido víctima de abuso y había intentado proteger a su hijo a toda costa, incluso recurriendo a su leal perro para asegurarse de que alguien cuidara del bebé si algo le pasaba a ella. La historia de Elena y el sacrificio de Guardia se convirtió en una fuente de inspiración para Clara, quien sintió una gran responsabilidad hacia el niño y su valiente protector. Una noche, después de recibir la última ronda de alimentación, el bebé se quedó dormido profundamente. Clara observaba al pequeño, preguntándose si algún día podría contarle sobre la increíble historia que lo había rodeado desde sus primeros días de vida. Al salir de la sala, vio a Guardia mirándola con una expresión que parecía tranquila, como si comprendiera que el bebé ahora estaba en buenas manos. Guardia se tumbó junto al pequeño, y Clara, con una sonrisa, se despidió para dejarlo descansar. Sin embargo, poco después, la tranquilidad de la noche fue interrumpida nuevamente. El hombre había regresado, y esta vez, los agentes lo captaron en las cámaras de seguridad, merodeando cerca del ala infantil del hospital. Actuaron de inmediato, siguiendo al intruso por los pasillos en un intento por atraparlo. El hombre intentó escapar, pero gracias a la rápida reacción de los agentes y del equipo de seguridad, finalmente lograron interceptarlo en una de las salidas laterales. Fue arrestado en el acto y, tras la detención,
Comenzó a gritar cosas incoherentes sobre el bebé y Elena, diciendo que el niño le pertenecía y que tenía derechos sobre él. Con el hombre bajo custodia, la policía pudo comenzar a investigar más a fondo su relación con Elena y las posibles razones detrás de su obsesión. Tras la detención del hombre, el hospital volvió a respirar en relativa calma, pero la presencia de guardia junto al bebé se había vuelto más importante que nunca. Todos sabían que el niño necesitaba un entorno seguro y estable para recuperarse, y guardia era su protector incansable. A pesar de su corta edad, el bebé respondía de manera notable a la presencia del perro, y parecía encontrar en él una figura de paz y seguridad. Mientras el caso seguía bajo investigación, los agentes Morales y López dedicaron varios días a interrogar al hombre, que finalmente fue identificado como Ernesto Rivas, un individuo con antecedentes de violencia doméstica y problemas mentales. A medida que le sacaban más información, se dieron cuenta de que su obsesión con Elena era peligrosa y perturbadora. Ernesto aseguraba que el bebé era su hijo y que Elena se lo había arrebatado para huir de él, una afirmación que no parecía tener base real. Sin embargo, en su mente, Ernesto estaba convencido de que tenía algún tipo de conexión con el niño y que debía recuperarlo a toda costa. La policía pronto descubrió que Ernesto había acosado a Elena durante varios años y que ella había intentado múltiples veces cortar todo contacto con él. Las autoridades también hallaron un informe en el que Elena había pedido una orden de restricción, aunque nunca se emitió debido a la falta de pruebas. Estas revelaciones solo confirmaban el riesgo al que se había enfrentado Elena y ayudaban a dar sentido a su desesperada huida. Era evidente que, en su afán por proteger al bebé, había recurrido a guardia como su última esperanza de salvación. Una noche, mientras Clara se preparaba para su turno, el doctor Ramírez se le acercó con una propuesta importante. Con una expresión seria, le explicó que el hospital había estado en contacto con los servicios sociales, quienes estaban considerando trasladar al niño a un hogar de acogida temporal mientras seguían investigando su historia. Sin embargo, sabiendo la conexión tan especial entre Clara, guardia y el bebé, los directivos del hospital habían acordado otorgar a Clara una opción única: ofrecerle la custodia temporal del niño mientras se resolvía el caso. Clara se quedó atónita. Jamás había pensado en convertirse en madre tan de repente, y mucho menos en una situación tan compleja. Sin embargo, al ver a guardia mirando al bebé con su habitual devoción y al pensar en el esfuerzo que Elena había hecho para protegerlo, Clara sintió que este acto sería la forma de honrar a esa madre que había dado todo por su hijo. Tomó una profunda respiración y aceptó la responsabilidad, asegurando al doctor Ramírez que cuidaría al bebé con toda la dedicación y amor posibles. Los días siguientes transcurrieron en una calma inesperada. Ernesto estaba bajo custodia, y Clara dedicaba todas sus horas libres al niño, llevándolo a un hogar temporal que había preparado con guardia como su inseparable guardián. El pequeño parecía florecer bajo el cuidado de Clara y la protección de su leal perro. Empezó a mostrar señales de recuperación, y su risa se convirtió en un sonido familiar en la casa de Clara, llenando el ambiente de alegría. A medida que el bebé recuperaba fuerzas, Clara se sentía más unida a él y a guardia, quienes parecían entenderse de manera instintiva. En cuanto Clara dejaba al niño en su pequeña cuna improvisada, guardia tomaba su posición junto a él, vigilante y atento. Era casi como si el perro entendiera que aún quedaban amenazas en el aire y que su misión estaba lejos de completarse. Una tarde, mientras Clara estaba sentada en el suelo jugando con el bebé y guardia los miraba con su expresión tranquila, recibió una llamada inesperada del agente Morales. Él informó que había avanzado en la investigación de Ernesto, y aunque no podía compartir todos los detalles, le explicó que había algo inquietante en el fondo de la historia. Al parecer, Ernesto no solo estaba obsesionado con Elena, había estado involucrado en actividades delictivas más complejas, posiblemente relacionadas con trata de personas. Los oficiales sospechaban que el hombre podía haber tenido la intención de llevarse al bebé para usarlo en alguna red ilegal, lo cual dejaba a Clara aterrorizada. Con esta información en mente, Clara intensificó las medidas de seguridad en su hogar temporal. Instaló cerrojos adicionales en las puertas y ventanas, y siempre estaba alerta cuando salía a la calle con el niño. Sabía que la protección que ella y guardia ofrecían era lo único que mantenía al bebé a salvo mientras la investigación continuaba. Días después, una llamada de la trabajadora social asignada al caso de custodia sorprendió a Clara. La mujer le explicó que, dado el peligro latente y el estado de salud delicado del niño, se consideraba necesario que Clara mantuviera la custodia temporal del bebé por un tiempo más largo. También le informó que había una posibilidad de que, si la situación legal se complicaba más y no aparecía un familiar directo, Clara podría optar por la adopción. Esta noticia llenó el corazón de Clara de una mezcla de esperanza y miedo.
¿Sería posible que el niño pudiera quedarse con ella y con Guardia para siempre? En su mente, Clara no dejaba de pensar en Elena. Se preguntaba si esta sería la vida que ella hubiera querido para su hijo, con una madre adoptiva que no había planeado jamás tener un hijo, pero que ahora lo amaba profundamente. Clara pasó noches en vela reflexionando sobre el futuro del pequeño, pensando en cómo su vida había cambiado tanto en tan poco tiempo. Sin embargo, cada vez que el bebé la miraba con esos ojos llenos de confianza y cariño, toda duda desaparecía. Guardia, como siempre, parecía percibir el cambio en el ambiente. Durante la noche, se apostaba en la puerta de la habitación, alerto a cualquier sonido o movimiento extraño. Su lealtad y devoción no dejaban de sorprender a Clara, quien sabía que, de alguna manera, el perro estaba cumpliendo una promesa que había hecho a Elena. En las semanas que siguieron, Clara y Guardia establecieron una rutina con el bebé. Cada mañana, salían a caminar al parque cercano, donde el pequeño disfrutaba de los rayos del sol y el aire fresco. Estos momentos llenaban a Clara de una calma inesperada, casi como si el mundo exterior no fuera capaz de tocar su pequeño refugio de paz. Pero a medida que los días pasaban, se hizo evidente que el vínculo entre el bebé y Guardia no era algo ordinario. Un día, mientras Clara estaba en el parque con el niño, un grupo de personas se acercó, curiosos por ver al bebé y al perro que no se despegaba de él. Alguien comentó, en tono de broma, que el perro parecía el guardián de un secreto, lo que hizo a Clara pensar en la conexión profunda que había entre ellos. Sin embargo, lo que parecía una broma inofensiva dejó una sensación de inquietud en su pecho. Las siguientes semanas transcurrieron en una especie de paz inquietante, donde Clara y Guardia continuaban protegiendo y cuidando al bebé en su hogar temporal. Sin embargo, esa calma se sentía más como la anticipación antes de una tormenta, algo que Clara percibía cada vez que hablaba con el agente Morales. La investigación sobre Ernesto seguía avanzando y, cuanto más descubrían, más peligroso parecía todo. Un día, Clara recibió una visita inesperada. La trabajadora social a cargo del caso llegó acompañada de una mujer que se presentó como Rosa, la tía de Elena. Rosa era una mujer menuda y algo reservada, con unos ojos profundos que parecían llenos de nostalgia. Miró al bebé con ternura y, después de una breve charla, Clara pudo ver que Rosa también estaba al tanto de la historia de Elena y de su trágico desenlace. Mientras Clara y Rosa hablaban, Guardia permanecía cerca del bebé, observando la conversación con su acostumbrada seriedad, como si pudiera entender la importancia de lo que estaba pasando. Rosa compartió con Clara que había tenido poco contacto con Elena en los últimos años, pero que su relación había sido cercana cuando Elena era joven. La situación de Ernesto la había mantenido a la distancia, temiendo por su propia seguridad y sin saber cómo ayudar a su sobrina. Rosa explicó que quería asumir la custodia del niño, una solicitud que Clara comprendía y respetaba, aunque le dolía pensar en la posibilidad de separarse de él. Sin embargo, la trabajadora social sugirió que, debido a la situación legal compleja y los peligros relacionados con Ernesto, el proceso de custodia no sería tan rápido ni sencillo como todos hubieran deseado. Esa misma noche, después de despedir a Rosa, Clara se encontró en una profunda encrucijada emocional. Por un lado, sabía que el niño pertenecía a una familia que lo amaría, pero, por otro, ella y Guardia ya habían formado un lazo irrompible con él. El simple pensamiento de separarse del bebé y de la responsabilidad que Elena había confiado en ellos era un golpe demasiado duro de imaginar. Sin embargo, Guardia parecía haber tomado una decisión propia. Aquella misma noche, el perro se quedó junto a la cuna del bebé, mostrándole a Clara que estaba dispuesto a proteger al niño mientras estuviera bajo su cuidado. Parecía que Guardia se había convertido en algo más que un simple guardián. Era, en todos los sentidos, la protección y el vínculo emocional que el niño necesitaba. A la mañana siguiente, Clara decidió hablar con la trabajadora social y pedirle que le permitiera seguir cuidando al niño mientras el caso se resolvía. Al explicar su profundo compromiso y la conexión que Guardia había desarrollado con el bebé, la trabajadora social accedió a dejar que Clara mantuviera la custodia temporal. Eso sí, le advirtió que en cualquier momento podría ser necesario que el niño fuera entregado a su pariente. Mientras tanto, el caso de Ernesto seguía revelando detalles oscuros. El agente Morales le comentó a Clara que Ernesto parecía tener vínculos con una red de tráfico infantil, una posibilidad que estremeció a Clara y aumentó su determinación de proteger al bebé. Morales también le advirtió que Ernesto podría tener asociados que, al saber de su captura, intentarían recuperar al niño. A raíz de esta información, el hospital le otorgó a Clara medidas de seguridad adicionales para garantizar su bienestar y el del bebé. Pasaron algunos días más, durante los cuales Clara y Guardia permanecieron en alerta constante.
La noche trajo consigo una calma tensa, rota solo por el suave ronroneo del bebé mientras dormía. Clara se aseguraba de cerrar todas las puertas y ventanas con doble llave, y Guardia mantenía sus sentidos agudizados, incluso mientras parecía dormir cerca del niño. Ambos comprendían que, aunque el peligro no era inminente, la amenaza seguía latente en cada rincón de su hogar. Entonces, una madrugada, Clara despertó al oír un ruido extraño proveniente de la entrada de la casa. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras se dirigía sigilosamente hacia la puerta, con Guardia siguiéndola de cerca. Cuando llegó a la entrada, pudo escuchar el sonido inconfundible de alguien manipulando la cerradura desde afuera. Sin pensarlo, Clara tomó su teléfono y llamó a Morales, quien le prometió que llegaría lo antes posible con refuerzos. En ese momento, Guardia empezó a gruñir suavemente, sus ojos fijos en la puerta, como si supiera que quien estaba del otro lado no tenía buenas intenciones. Clara se sintió segura con Guardia a su lado, pero no pudo evitar un escalofrío de miedo. Sabía que, hasta que llegara la policía, estaba sola para enfrentar cualquier cosa que pudiera suceder. Cuando los pasos afuera se alejaron, Clara respiró aliviada, aunque se mantuvo en alerta hasta que el agente Morales y su equipo llegaron a su casa. La policía revisó la entrada y encontró signos claros de un intento de allanamiento. Para Clara, fue una señal de advertencia que no podía ignorar. Esa misma noche, después de que Morales se despidiera, decidió que debía buscar un lugar más seguro para ella, el bebé y Guardia. Al día siguiente, Clara habló con su supervisor en el hospital y le explicó la situación. Su jefe, conmovido por la dedicación de Clara hacia el bebé, le otorgó un permiso temporal y le ofreció ayuda para encontrar un lugar seguro. Con la ayuda de un amigo cercano, Clara consiguió un pequeño refugio en las afueras de la ciudad, donde ella, Guardia y el bebé pudieran quedarse temporalmente sin correr tanto riesgo. En el nuevo refugio, la vida de Clara y del bebé cambió. Guardia se adaptó rápidamente al lugar, y Clara aprovechó para crear un ambiente lo más hogareño y seguro posible para el niño. La trabajadora social continuaba visitándolos para asegurarse de que el bebé estaba bien cuidado, y cada vez que veía la conexión entre Clara y el niño, se convencía más de que la mejor opción sería que Clara asumiera la custodia completa. A pesar de la amenaza que aún rondaba, Clara encontró consuelo en la sonrisa del bebé, en la lealtad incondicional de Guardia y en el apoyo de sus amigos. Sin embargo, el agente Morales le advirtió que Ernesto estaba colaborando con la policía a cambio de una reducción en su sentencia, pero que sus asociados podrían buscar al niño por su cuenta si tenían la oportunidad. Clara comprendió entonces que el peligro no se había desvanecido del todo. Se prometió a sí misma que, sin importar lo que sucediera, nunca dejaría de proteger al bebé ni de honrar la confianza que Elena había depositado en ella y en Guardia. El perro, fiel a su lado, parecía entender la promesa de su dueña y reafirmó su compromiso con su mirada, como si ambos compartieran un pacto silencioso y poderoso. Con el tiempo, la vida en el refugio se volvió una rutina para Clara y el bebé. Ella se aseguraba de que cada día estuvieran ocupados y felices, buscando siempre maneras de fortalecer el vínculo que compartían. Las risas del pequeño llenaban el aire mientras Clara cantaba suaves melodías, y Guardia siempre estaba a su lado, cuidando cada movimiento. Sin embargo, Clara no podía evitar sentirse inquieta. La amenaza de Ernesto seguía presente, y a menudo se preguntaba si había tomado la decisión correcta al mudarse a un lugar más aislado. Aunque sabía que había hecho lo necesario para proteger al bebé, había días en que se sentía atrapada, como si el refugio también fuera una prisión. Una mañana, mientras jugaban en el patio del refugio, la trabajadora social llegó con noticias sobre el progreso de la investigación. Clara la recibió con ansiedad. La mujer le explicó que las autoridades habían rastreado algunas pistas sobre los cómplices de Ernesto y que estaban trabajando para desmantelar la red de tráfico infantil. Sin embargo, aún no tenían información suficiente para garantizar la seguridad total del bebé. Clara sintió que un peso se acumulaba en su pecho al escuchar esto. La idea de que el niño pudiera estar en peligro de nuevo la llenaba de un profundo temor. Sin embargo, la trabajadora social también trajo algo de esperanza. Le comentó que había comenzado el proceso para que Clara pudiera adoptar al bebé si las condiciones se mantenían favorables. Esta noticia hizo que Clara sintiera una mezcla de emociones. Por un lado, la alegría de pensar en un futuro juntos, pero por otro, la ansiedad de saber que aún había amenazas latentes. Cuando la trabajadora social se marchó, Clara decidió que debía hacer algo para ayudar en la investigación. Se dio cuenta de que no podía permanecer al margen mientras otros luchaban por su seguridad. Así que, armada con determinación, comenzó a tomar notas sobre todo lo que sabía acerca de Ernesto y de los posibles peligros que existían en su entorno.
Guardia parecía percibir la tensión en el aire y se mantuvo alerta, incluso en los momentos más tranquilos. Esa noche, mientras Clara revisaba sus notas, el perro se acomodó a su lado, apoyando su cabeza en su regazo. Clara acarició su pelaje suave y, por un instante, sintió que todo estaría bien. Sabía que contaba con la lealtad de Guardia y su instinto protector. Los días continuaron fluyendo, y la relación entre Clara y el bebé se fortalecía cada vez más. Ella comenzó a notar que el niño respondía a sus gestos y palabras, sonriendo y balbuceando en un lenguaje de su propia invención. La conexión que compartían se sentía tan pura y verdadera que Clara no podía evitar preguntarse si este pequeño sería su hijo algún día. Una tarde, mientras paseaban por el jardín del refugio, Clara vio una sombra en la esquina de su ojo. Giró rápidamente la cabeza y se encontró con un grupo de hombres que se acercaban. Su corazón se detuvo por un momento, y Guardia se puso en alerta, listo para protegerla y al bebé a su lado. La situación parecía peligrosa y, aunque no podía ver los rostros de los hombres claramente, su instinto le decía que no eran bienvenidos. Rápidamente, Clara tomó al bebé en sus brazos y comenzó a retroceder hacia la puerta de entrada, sin perder de vista a los hombres. Mientras se alejaban, uno de ellos se dio cuenta de su movimiento y se acercó más, llamando a los demás. Clara apretó al bebé contra su pecho, sintiendo que el tiempo se ralentizaba. En un instante de pura adrenalina, dio un grito fuerte, atrayendo la atención de Guardia, quien corrió hacia la puerta con la ferocidad de un protector. La rápida reacción de Guardia fue inmediata. El perro se interpuso entre Clara y los hombres, ladrando ferozmente mientras mostraba sus dientes. Aquella escena fue suficiente para hacer que los hombres dudaran, y uno de ellos se detuvo, gritando algo que Clara no pudo entender. Con su corazón latiendo en la garganta, Clara sintió que el miedo comenzaba a transformarse en furia. No podía permitir que se acercaran más, no después de todo lo que había pasado. En ese instante, el sonido de sirenas de policía resonó en la distancia. Clara, al escuchar la inconfundible melodía de la seguridad, sintió una mezcla de alivio y determinación. Con una firmeza que no sabía que tenía, dio un paso adelante y gritó: «¡Fuera de aquí! No se acerquen más a nosotros». Los hombres, al darse cuenta de que no podrían conseguir lo que querían, retrocedieron, murmurando entre ellos mientras se alejaban. Cuando finalmente desaparecieron de su vista, Clara se dio cuenta de que sus piernas temblaban. El miedo y la adrenalina inundaron su cuerpo mientras se dejaba caer al suelo, respirando profundamente para intentar calmar su corazón agitado. Guardia, aún en guardia, se acercó a ella y le dio un suave lamido en la mano, como si le dijera que todo estaba bien. Clara lo miró, agradecida por su lealtad. «Gracias, amigo», murmuró, acariciando su cabeza. En ese momento, Clara comprendió que no estaba sola. Ella y Guardia eran un equipo y, juntos, enfrentarían cualquier cosa que el destino les deparara. Al poco tiempo, la policía llegó al refugio. El agente Morales apareció entre los oficiales y corrió hacia Clara. Ella, todavía temblando, le explicó lo que había sucedido. Morales la escuchó con atención, mientras las sirenas paraban y los oficiales se dispersaban por el área, buscando rastros de los hombres. A medida que la situación se calmaba, Clara sintió un aliento de alivio. El peligro, al menos por ahora, se había ido, y ella y el bebé estaban a salvo. Morales le prometió que estarían más atentos y que no dudarían en ofrecer protección adicional. Esa noche, Clara se sintió más segura sabiendo que la policía estaba al tanto de la situación y que Guardia siempre estaría a su lado. Pasaron unos días antes de que Clara pudiera volver a relajarse por completo. Aunque sabía que el peligro podía surgir en cualquier momento, decidió que no permitiría que el miedo la consumiera. En su lugar, se enfocó en el presente, disfrutando de cada momento con el bebé, quien crecía y se fortalecía bajo su amoroso cuidado. Guardia, por su parte, continuó vigilando cada movimiento, siempre alerta. Clara empezó a sentir que el perro había tomado un papel más importante en su vida. Era su compañero, su protector y, sin duda, una parte esencial de su nueva familia. La conexión entre ellos se sentía cada vez más profunda, casi mágica. Una tarde, mientras Clara y el bebé disfrutaban de un rato en el patio, la trabajadora social llegó de nuevo. Tenía buenas noticias. El caso estaba avanzando y, si todo iba bien, pronto podrían iniciar el proceso formal de adopción. Clara sintió un nudo en la garganta. El sueño de tener a ese pequeño en su vida de manera permanente estaba más cerca de hacerse realidad. Sin embargo, la trabajadora social también le recordó que Ernesto seguía siendo una amenaza.
Aunque la policía estaba monitoreando de cerca la situación, el riesgo aún existía. Clara asintió, consciente de que aún debían estar en guardia. El tiempo que les quedaba juntos era valioso, y cada día que pasaban juntos era un paso más hacia la certeza de un futuro brillante. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Clara miró al bebé, quien estaba jugando en el césped con Guardia. La risa de su hijo resonaba en el aire, y Clara sintió que su corazón se llenaba de amor. No importaba cuán oscuro se viera el futuro, ella estaba decidida a proteger al pequeño y a asegurarse de que creciera rodeado de amor, seguridad y felicidad. Sin embargo, en el fondo de su mente, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La historia de su vida, la de Guardia y del bebé, estaba lejos de concluir, y el camino por delante prometía ser tanto peligroso como emocionante. Con la determinación en su corazón y el apoyo inquebrantable de su leal compañero, Clara se preparó para enfrentar lo que viniera, lista para luchar por el futuro que tanto anhelaba. El tiempo siguió avanzando, y con él, Clara y el bebé florecieron en su nuevo hogar. Cada día era una nueva oportunidad para crear recuerdos, llenando el refugio de risas y amor. Clara se dedicó por completo a cuidar al niño, quien rápidamente se convirtió en el centro de su vida. Decidió ponerle un nombre: Lucas. El nombre resonaba en su corazón como un símbolo de esperanza y renovación. Lucas comenzó a caminar, a hablar y a explorar su entorno con curiosidad. Cada pequeño logro era una victoria que celebraban juntos. Guardia, siempre a su lado, se convirtió en el mejor amigo de Lucas. Los tres formaron una familia, unida por la lealtad y el amor que había crecido entre ellos. El barrio en el que vivían era un lugar vibrante, lleno de gente amable y solidaria. A medida que Clara y Lucas se integraban más en la comunidad, comenzaron a conocer a sus vecinos. Doña Marta, una anciana dulce que vivía en la casa de al lado, se convirtió en una amiga entrañable para Clara. Cada semana, le traía una bandeja de galletas recién horneadas, y Lucas la adoraba. «Mira, mamá, es Doña Marta», gritaba Lucas con entusiasmo cada vez que la veía acercarse. La risa de Marta llenaba el aire, y el ambiente se tornaba más cálido con su presencia. Con el tiempo, la comunidad comenzó a apoyar a Clara en su nueva vida. Los amigos de Marta y otros vecinos se ofrecieron para ayudarla a cuidar a Lucas, ofreciéndole tiempo libre para que pudiera realizar algunas actividades personales. Gracias a su ayuda, Clara pudo inscribirse en un curso de repostería, algo que siempre había querido hacer. Era una forma de expresarse, y al mismo tiempo, sería una habilidad útil para compartir con los demás. Un día, después de una clase especialmente divertida, Clara regresó a casa llena de energía. Lucas estaba jugando en el jardín con Guardia, riendo mientras el perro intentaba atrapar una pelota. Clara se sintió inmensamente agradecida por los momentos que compartían. Observó a su hijo, tan lleno de vida, y se dio cuenta de que cada paso que habían dado la había llevado a este hermoso lugar. Los meses pasaron, y Clara no solo se convirtió en una madre dedicada, sino también en una amiga apreciada en el vecindario. Sus habilidades culinarias comenzaron a ganar atención, y ella decidió organizar una pequeña venta de pasteles para recaudar fondos para una causa local. Fue un evento que unió a la comunidad, donde todos colaboraron, desde la donación de ingredientes hasta la promoción del evento. Lucas ayudaba en todo lo que podía, sonriendo mientras decoraba cupcakes con coloridos glaseados. El día de la venta, el refugio se transformó en un bullicioso centro de actividad. Los vecinos llegaban en oleadas, probando las delicias que Clara había preparado. Lucas corría entre las mesas, saludando a todos con su sonrisa brillante. Guardia, siempre alerta, se paseaba entre los visitantes, disfrutando de las caricias y las obras que le ofrecían. La venta fue un éxito rotundo, recaudando más dinero del que Clara había anticipado. Todos estaban felices, y la alegría de ese día resonó en el corazón de la comunidad. Al final de la jornada, Clara y Lucas se sentaron en el patio, cansados pero radiantes. «Lo hicimos, mamá», exclamó Lucas, mientras devoraba un cupcake de vainilla. Clara sonrió, sintiéndose más unida que nunca a su hijo y a la comunidad que habían construido. Con el tiempo, Clara decidió abrir un pequeño taller de manualidades en el refugio, donde enseñaba a los niños del vecindario a crear y soñar. Lucas, ya un niño curioso y creativo, se unía a ella en cada proyecto, creando arte y risas en el camino. Los niños disfrutaban de las actividades y, a menudo, se quedaban para jugar en el jardín después de las clases. La risa de los niños llenaba el aire, y Clara se sentía feliz al ver cómo su refugio se había convertido en un lugar de alegría y aprendizaje.
Guardia se volvió el héroe local, siempre acompañado a Clara y Lucas en todas sus actividades. Su presencia era reconfortante y aseguraba que los niños se sintieran seguros y felices. La conexión entre ellos se fortaleció, convirtiéndose en un símbolo de lealtad y amor incondicional. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Clara y Lucas decidieron plantar un pequeño huerto. Compraron semillas de verduras y flores, y pasaron horas riendo mientras cavaban la tierra y sembraban. Lucas estaba emocionado al ver cómo crecía cada planta, su curiosidad desbordante mientras aprendía sobre la naturaleza. Guardia, por su parte, observaba atentamente, asegurándose de que todo estuviera en orden. Con el paso del tiempo, la pequeña familia se volvió inseparable. Cada semana, organizaban una actividad familiar, un picnic en el parque, una visita a la biblioteca o una tarde de películas en casa. Estos momentos eran preciosos, llenos de amor y risas. Clara sabía que cada día era una bendición y apreciaba la oportunidad de crear una vida tan plena. Un día, Clara recibió una invitación para participar en un evento de la comunidad, un festival donde las familias podían exhibir sus talentos y vender productos locales. Decidió que sería una gran oportunidad para mostrar su repostería y dar a conocer su taller de manualidades. Lucas estaba entusiasmado y, junto con Guardia, prepararon todo para el gran día. El festival llegó, y Clara se despertó temprano, llena de energía. Vestía una camiseta con su logo de repostería y había preparado una mesa colorida con dulces, pasteles y manualidades. Lucas, vestido con su camiseta favorita, ayudaba a colocar los artículos en la mesa, mientras Guardia se acomodaba a su lado, listo para recibir caricias de los visitantes. La comunidad respondió maravillosamente. Las familias se acercaban, compraban pasteles y se unían a las actividades del taller. Los niños creaban manualidades mientras los padres disfrutaban de un café y conversaban. Clara sonreía al ver a Lucas interactuar con otros niños, creando nuevos lazos de amistad. Al caer la tarde, Clara recibió la visita de la trabajadora social, quien había seguido su historia desde el principio. «Clara, he venido a ver cómo estás. He oído cosas maravillosas sobre ti y Lucas», dijo con una sonrisa. Clara sintió una oleada de orgullo y felicidad. «Hemos estado bien. Gracias. Esto ha sido un sueño hecho realidad», respondió. La trabajadora social observó el ambiente lleno de risas y actividades. «Se nota que has creado un hogar muy especial aquí. Lucas es afortunado de tenerte». Clara sintió que sus palabras eran un reconocimiento a todo el esfuerzo y amor que había puesto en su nueva vida. Al finalizar el festival, Clara miró a su alrededor, viendo a Lucas jugar con nuevos amigos y a Guardia disfrutando de cada momento. En ese instante, se dio cuenta de que había encontrado un propósito y un lugar en el mundo. Las dificultades del pasado parecían lejanas, y solo quedaban recuerdos de un tiempo que había dado lugar a algo hermoso. Con el pasar de las semanas, la vida continuó en su curso, y Clara se sintió cada vez más integrada en la comunidad. La idea de abrir un negocio de repostería se volvió más concreta. Quería ofrecer un lugar donde las familias pudieran reunirse, disfrutar de dulces y compartir experiencias. Después de muchas conversaciones con los vecinos y recibir su apoyo, Clara decidió dar el paso. Se asoció con doña Marta, quien había sido su gran aliada desde el principio. Juntas, comenzaron a planear la apertura de una pequeña cafetería, donde ofrecerían productos horneados y actividades para niños. La inauguración fue un evento encantador. Clara y doña Marta decoraron la cafetería con globos, flores y luces suaves. La comunidad se unió para celebrar, y todos estaban emocionados por tener un nuevo lugar para compartir. Lucas estaba feliz, corriendo de un lado a otro, mientras Guardia recibía mimos de todos los visitantes. Al abrir las puertas, Clara sintió una mezcla de nervios y emoción. La cafetería se llenó rápidamente de familias y amigos. Clara sonrió al ver cómo la gente disfrutaba de sus creaciones. Era un sueño hecho realidad, y Lucas era el pequeño embajador del lugar, saludando a todos con su gran sonrisa. Los días se convirtieron en semanas, y la cafetería se volvió un punto de encuentro en la comunidad. Clara organizaba talleres de repostería y manualidades, donde los niños aprendían y se divertían. La relación entre Clara y Lucas se fortalecía cada día, mientras compartían momentos de alegría y descubrimiento. Un día, mientras estaban en la cafetería, Clara recibió una noticia inesperada. Un grupo de periodistas locales quería cubrir la historia de su vida, cómo había superado las dificultades y había creado un hogar para Lucas. Aunque al principio sintió nervios,
pronto se dio cuenta de que era una oportunidad para inspirar a otros. La entrevista se llevó a cabo en un ambiente relajado. Clara habló sobre su historia, el papel de guardia y cómo habían encontrado su camino hacia la felicidad. Lucas, juguetón como siempre, se unió a la conversación, riendo y mostrando sus dibujos hechos en los talleres. La conexión que tenían era evidente, y el amor que compartían brillaba en cada palabra. La historia fue publicada en el periódico local, y la comunidad se sintió orgullosa de ser parte de su viaje. Clara recibió mensajes de apoyo y admiración de muchos, y las personas comenzaron a visitar la cafetería aún más. No solo era un lugar para disfrutar de dulces, sino también un refugio de amor y comunidad. A medida que la cafetería prosperaba, Clara se dio cuenta de que su vida era un regalo. Tenía a Lucas a su lado, amigos en la comunidad y un propósito claro. Había transformado su dolor en fuerza, y su historia se había convertido en una fuente de inspiración para otros. Finalmente, Clara comprendió que había encontrado un hogar no solo en el refugio, sino en el corazón de cada persona que había cruzado su camino. La vida les ofreció oportunidades y desafíos, pero juntos los enfrentaron con amor y valentía. Con el paso del tiempo, Lucas creció y se convirtió en un niño seguro de sí mismo, rodeado de amigos y lleno de sueños. Clara estaba orgullosa de la persona que estaba formando, y cada día agradecía por tener la oportunidad de ser su madre. La historia de Clara, Lucas y Guardia se convirtió en un testimonio de esperanza, resiliencia y amor incondicional. Y así, la vida continuó, llena de colores, dulces momentos y la certeza de que siempre hay un nuevo comienzo, incluso después de las tormentas más oscuras.